Asumir la palabra. Ok, súper. Como prueba de voz, quiero decir que para variar, Ay, no sé por qué se mira así. Bueno, o sea, no sé por qué mi comida siempre viene a la mitad del prep time, entonces siempre me estreso un montón. Los voice por voz, porfa. Ya lo noté. Entonces, nada, comienzo si se me escuchó correctamente, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Dos puntos de caracterizaciones importantes desde alta de gobierno. El primero es, como en nuestro mundo hay muchas más discografías, esto significa que existe un mayor nivel de diversidad, pero segundo, en oposiciones como probablemente existe como pocas con un mayor nivel de control. Creo que esta es la caracterización muy a grosso modo de cómo se mira esto, pero segundo, como probablemente es que sucede esto probablemente en la industrialización de la música, es decir, como se generan élites mediante las cuales existe un mayor control masivo de la industria de la música y los recursos que suceden en ella. En nuestro mundo existe un mayor nivel de diversificación en estos recursos. Pero segundo, creo que cuál es nuestra línea de análisis. Primero, ¿por qué es extremadamente importante el nivel de la accesibilidad? Creo que entonces acá dos cosas, ¿no? La primera es cómo probablemente esto se mira en oposiciones, pero luego cómo probablemente esto se mira en gobiernos. Primer punto, ¿cómo probablemente se mira en oposiciones? Creo que se mira como un manejo de contratos masivos, es decir, probablemente una concentración de recursos en la que se incentivan menos estilos en medida de que probablemente existe una un menor incentivo para la competencia. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Probablemente, precisamente porque existe una industria extremadamente grande que tiene un control masivo de como la oferta y la demanda en este tipo de industria en particular, probablemente es que existe probablemente uno menos artistas, pero segundo menor nivel de diversidad de voces. Esto por dos mecanismos en particular. La primera es porque existe un menor incentivo a la competencia, es decir, cuando yo entiendo que tengo una industria masiva en la cual no estoy compitiendo realmente con nadie, es que probablemente exploto las cosas que son probablemente más masivas dentro de la sociedad, los estilos que probablemente me generan mayor revenue como empresa, pero segundo, creo que particularmente precisamente porque tengo un mayor control masivo de los artistas, es que probablemente como busco únicamente las voces que me son convenientes, las voces que probablemente son más populares, pero como entonces se mira esto en oposiciones. Creo que esto en oposiciones se mira como tres cosas en particular. La primera es que existe un mayor nivel de diferenciación de estilos. Creo que cuando entendemos que entonces existen diferentes industrias que buscan precisamente como competir entre ellas, que tienen que estar constantemente compitiendo por la atención de los clientes, por comprar, que los clientes compren y consuman su música, creo que entonces el nivel de diferenciación que existe entre estas industrias es la diversificación de estilos. Creo que entonces esto funciona en medida de que yo como empresa A quiero competir contra empresa B, entonces obviamente no voy a producir lo mismo que produce la A. Realmente lo que hago es que busco otro mercado, que busco otras formas de llegar al público. Pero segundo, creo que entonces hay más incentivo para buscar talento. Creo que en medida que no tengo un monopolio, en medida que tengo que seguir compitiendo, probablemente busco talento, busco personas para captar más la atención, pero segundo, probablemente porque el descubrimiento de nuevo talento beneficia a la industria, pero tercero, creo que entonces lo que sucede es que existe una mayor dificultad para excluir artistas. Creo que esto se mide en medida de que precisamente porque hay muchas más voces, muchas personas más encargadas como en medida del control de todo esto, es que te entiendo porque es que probablemente si un artista no es contratado en una empresa A, probablemente es contratado y evaluado por un artista B. Creo que entonces esto responde a cómo probablemente es que esto se mira en la materialidad. Voy a tomar un punto de alta o de baja. Pero el problema que tiene esto es que literalmente la competitividad sigue existiendo porque yo quiero ser más grande que la empresa muy grande que tengo al lado. Todo tu caso es simétrico. No, mira, ¿cuál es la comparativa? ¿Cuál es la comparativa? Y quiero ser muy clara. Creo que lo que sucede particularmente cuando tengo una industria extremadamente grande es lo que dije al principio de mi discurso. Existe un acaparamiento de poder, existe un acaparamiento de contratos, de industria, de artistas, y existe una menor capacidad de competencia. Si oposiciones van a venir a decirme, no, pero es que de todas maneras existen capacidades de competencia en medida que tengo medios de comunicación, en medida que puedo seguir publicando música en YouTube. Eso es completamente esto es poco comparativo, ¿no? Creo que cuando entiendo que tengo el dominio de una industria, tengo la capacidad de producir de esta manera masiva, tengo el acaparamiento de medios de comunicación, tengo la capacidad de pagar artistas, tengo la capacidad de pagar publicidad, tengo el control y dominio de esto, entiendo por qué probablemente existe una menor lógica de competencia. Creo que no es lo mismo que una persona produzca música desde su casa a que lo haga mediante una disquera, a que mediante esto se mira como traducido en probablemente una mayor exposición cuando trabajo como en este tipo de industrias. Creo que comparativamente como esto se mide en oposiciones es que cuando existe más como diversidad de esto es que no existe un control tan extremadamente grande. Y aquí es como quiero llegar a mi segundo punto, ¿no? El abuso de las discografías para los artistas y el medio.
Creo que entonces aquí hay 4 puntos importantes. El primero es que en nuestro mundo hay más libertad para los artistas. Esto se me ha traducido en contratos, pero segundo se me ha como traducido en pagos, pero tercero en reputación. Creo que cuando entiendo que yo como artista probablemente en el mundo donde probablemente solo tengo una oportunidad para triunfar, porque cuando entiendo que esta industria tiene un acaparamiento de medios y lo percibo como probablemente mi única forma de alcanzar mi sueño, entiendo por qué ponderativamente es de que esta industria tiene la capacidad de darme un trato extremadamente malo, porque probablemente me puede dar un contrato en el que me paguen una mierda, porque probablemente me pueden tratar como basura, me pueden decir qué hacer. Creo que esto ya se mira en como discografías silenciando a Beyoncé, en discografías diciéndole a artistas que pueden o no producir, que pueden o no cantar, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde se pueden presentar. Creo que esto comparativamente es mucho mejor en gobiernos donde tengo una mayor libertad, donde cuando puedo irme a otra industria y no verme como extremadamente dañado precisamente porque existe un mayor nivel de competencias, que entiendo cómo eso termina por ser más justo. Pero segundo, mayor capacidad de rechazar contratos de nuestro lado. Creo que cuando entiendo que incluso si existiera la capacidad de los artistas de rechazar estos contratos, creo que de todas maneras en nuestro mundo eso se mira mucho mejor, porque el delta que yo tengo por rechazar un contrato no es extremadamente grande, porque entiendo que siguen habiendo lógicas de competencia que me hacen seguir pudiendo ser relevante, incluso si yo rechazo el contrato de una disquera A, si existe una disquera B que me hace seguir siendo competente, que me hace seguir pudiendo competir y mantenerme relevante en el mercado. Pero tercero, a nivel de padres, existe una menor carga psicológica de parte de mis padres que han invertido tanto dinero en mí, que han invertido tanto tiempo en mi formación, como narrativas sociales que me dicen, no, pero es que tienes que aprovechar esta única oportunidad que tienes, porque, ojo, no es mi única oportunidad, pero cuarto nivel de control de la industria creo que existe, entonces cuando no existe la lógica de monopolios, es que las disqueras no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo, creo que incluso si en el mundo de posiciones existe como un cierto número, una o dos disqueras, creo que de todas maneras existen menor lógicas de competencia cuando estas se ponen de acuerdo, cuando precisamente mediante esos acuerdos, probablemente como probablemente abusan de los artistas, abusan de esos contratos, porque si yo no cedo y la disquera B no cede, entonces ¿qué opción realmente es la que presenta la comparativa? Creo que entonces, ¿qué es lo que te trae alta de gobierno y por qué es lo más importante? Alta de gobierno te explica, uno, entonces, ¿por qué es que es relevante que las personas tengan un cierto nivel de accesibilidad a la industria? Porque los artistas y su capacidad de cumplir su sueño mediante como entrar a la industria cuando es más accesible, creo que esto es ponderativamente lo más importante, pero segundo, la libertad cuando ya estoy en la industria. Quiero ser muy clara entonces, creo que entonces, incluso si en oposiciones me dicen que existen como otros mecanismos, que existen otros medios en los cuales me puedo presentar, esto no es comparativo. Cuando entendemos que una industria tiene la capacidad de moldear mi destino mediante los medios que paga, mediante la publicidad, mediante las narrativas que dominan, mediante el control de premios, mediante el control de contratos, entiendo por qué es que el peso y la reputación de una industria sobre mí como artista es extremadamente grande, porque acceder a ella es extremadamente difícil cuando existe un solo dominio del mercado y la industria no tiene ningún incentivo para innovar, no tiene ningún incentivo para aceptar nuevas voces, no tienen ningún sentido para aceptar nuevos artistas de diferentes backgrounds. Como comparativamente esto sí se da en gobiernos cuando tienen que estar compitiendo dentro de ellas, pero más importante, como cuando ya estoy dentro de ellas sigo teniendo y manteniendo una agencia que ponderativamente se mira reflejada en mi salario, en mi capacidad de ejercer como persona, en mi libertad como artista. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Llamamos ahora al líder de oposición para abrir el debate en oposiciones. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, en primer lugar, como digo siempre, gracias a toda la sala por hacer posible este debate, a los panas de baja de gobierno, a los panas de alta de gobierno y a los panas de baja de Opo, grandísimas leyendas, y también al panel por juzgarlo y hacerlo posible, pero especialmente a Stonks, la mayor leyenda que hay en esta sala, que es un absoluto crack, que me hace muchísima ilusión debatir con él y que es un grandísimo amigo. Lo segundo, dedicar el discurso a enseñar a mi familia, como siempre. Y lo tercero, al igual que Cami, podéis por voz también, porque si no, no me voy a enterar. Entonces, un segundo que voy a apagar mi móvil porque está sonando. Estoy usando otro. Vale. Ok. Pues eso. Un segundo. Ok. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Introduzcamos la métrica que va a defender Cámara Alta de Oposición. Nosotros vamos a defender la estabilidad económica de los artistas. ¿Por qué creemos que es la métrica más relevante? Por dos razones. Primero, porque la música es un estilo de vida, lo que significa que mi capacidad de subsistir, de pagar mis gastos corrientes, de pagar mi renta, de poder mejorar en la vida, de poder adquirir un coche, etcétera, etcétera, depende necesariamente de la música. Por lo tanto, necesito un nivel de estabilidad suficiente como para poder garantizar de una manera adecuada adquirir esta serie de beneficios dentro de la comparativa. Pero lo segundo, ¿por qué es relevante a nivel de tangibilidad? Es el daño más certero dentro de la ronda. Yo no sé qué preferencias tienen los consumidores. Existen medios alternativos para poder llegar a la música, como a través de YouTube o como a través de la música presencial.
El único daño que verdaderamente puede dañar a estas personas es que las discográficas no puedan realizar de manera efectiva los procesos de transmitir el flujo económico y de garantizar la seguridad económica que realizan en favor de los artistas. Lo segundo que vamos a hacer es contender el caso de Cámara Alta de Gobierno con respecto a que no se va a hacer música de determinados géneros. Creemos que hay dos respuestas aquí. Lo primero es que hay lobbies musicales muy fuertes que quieren que se haga música de específicos géneros. Por ejemplo, la música de minorías sigue siendo un lobby muy fuerte específico, lo que significa que las grandes discográficas también tienen incentivos a reconocerlas y a reivindicar este tipo de música simplemente porque económicamente les es viable, lo que significa que la música variopinta va a existir en cualquiera de los contextos, pero en segundo lugar porque el sincretismo musical, por ejemplo, juntar rap con reggaetón, flamenco con bachata, es lo que está ahora en auge, lo que significa que hay muchos incentivos a que los géneros más pequeñitos también puedan crecer dentro de nuestro lado de la comparativa. A partir de aquí, 5 cargas de la prueba a probar para ganar esta ronda. Primero, ¿por qué la música es más accesible dentro de nuestro lado de la cámara? Alta, venga. Sí. El problema es que esto no es el status quo. Ambos lados estamos defendiendo un mundo. Tú defines un mundo donde históricamente, desde que la industria Sí, musical pero existe, ha me estado la ha dicho, concentrada. Los me la lobbies ha serían dicho, iguales. sí, me lo ha dicho Stonks en el debate. En la música funcionaría exactamente igual, porque las lógicas económicas no cambian absolutamente nada, porque la forma en la cual funciona la música es por estímulos de competencia y de preferencias. Creo que en cualquiera de los dos mundos no cambiaría la comparativa. Por eso no me he detenido en eso, porque creo que sí es relevante en este debate en particular. Ahora, ¿por qué se accede mejor a la música de nuestro lado de la cámara? 3 respuestas aquí. Primero, por la competencia. Y aquí voy a voltear lo que decía Cami. No, que existan 2 empresas o 3 o 4 muy fuertes dentro de un sector no hace que la competencia sea peor, porque aunque yo tenga muchísimo control del mercado, tengo que competir contra otras empresas que tienen el mismo control del mercado. La diferencia comparativa es que yo como empresa tengo más capacidad para asumir riesgo, tengo más capacidad para dar visibilidad a artistas distintos porque tengo un mayor fondo económico. Eso significa que hay más capacidad para que artistas más pequeñitos puedan entrar dentro de estas discográficas en la medida en la que tienen talento, porque estas discográficas identifican un potencial capacidad de posicionar un hit dentro del mercado. Por comparativa, lo que sucede entre su lado es que como son discográficas más chiquititas, tienen menos incentivos a asumir el riesgo porque el daño es mucho más fuerte si es que les sale mal. Por lo tanto, primer criterio por la competencia. Lo segundo tiene que ver con cuáles son los medios alternativos para llegar a la accesibilidad. Y esto es simétrico en ambos lados de la cámara, pero nos sirve para probar que dentro de su lado de la cámara no hay más acceso que en el nuestro, ¿no? Creo que existen medios alternativos, como decíamos. Existe YouTube, existe la capacidad de castings, existe la capacidad de auditorías públicas. Eso lo que significa es que las personas que tienen talento pueden llegar a posicionarse igual en ambos lados de la cámara. La comparativa no es entonces ex ante, es ex post, es una vez están posicionadas dentro de la música, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces eso nos lleva a la segunda carga de la prueba, que es por qué las grandes compañías van a ser justas con estos pequeños artistas y les van a remunerar de forma adecuada. Creo que hay 3 razones estructurales aquí. Lo primero es por la reciprocidad, y es porque cuando estos pequeños artistas aparezcan en un videoclip o aparezcan en un single, ellos mismos van a tener imagen de marca, van a tener un valor adicional. Eso significa que es muy poco estratégico para estas marcas no darles una suculenta cuantía porque ellos son los que les están dando un valor diferencial y nuclear. Lo que esto significa es que hay una reciprocidad mutua. Yo como marca te doy una seguridad y te posiciono conciertos, tú como artista me traes clientes a la marca y me popularizas la marca. Por eso precisamente las grandes marcas tienen más incentivos a dar oportunidades a grandes artistas porque reconocen la potencialidad de reciprocidad. Lo segundo es porque no les es worthy pagarles de menos, por 2 razones. Primero, porque los artistas también atraen a patrocinadores externos y garantizan mejores contratos con la propia compañía. Lo que aquí el gobierno puede decir es, ojo, pero entonces es simétrico. No, no es simétrico por 2 razones. Primero, porque la compañía tiene expertise y tiene la capacidad de hacer esto en el largo plazo, específicamente por tener un mayor control del mercado y una mayor seguridad respecto a los proveedores, porque ya tienen un éxito sostenido en el tiempo frente a pequeñas compañías que están estructuralmente compitiendo entre sí. Pero segundo, porque las pequeñas compañías no tienen tanta capacidad de alcance geográfico, no tienen tanta capacidad de medios, es mucho más inestable dentro de la comparativa. Pero lo tercero es porque a nivel de imagen de marca no me viene bien que un determinado artista, por ejemplo, en redes sociales, diga que se me está infrapagando o que se le está generando un posicionamiento estructuralmente malo dentro de la ronda. Creo que por todas esas razones se le va a pagar bien. Ahora, ¿por qué la situación económica va a ser sustancialmente mejor dentro de nuestro lado de la cámara? 3 razones particulares aquí. Lo primero es porque estas empresas tienen una mayor capacidad de acceso dentro de agentes periféricos. El problema de la música no es tener talento. El problema de la música es que ese talento se gestione de manera adecuada. Por eso hay personas que tienen mucho talento, pero que no están siendo bien pagadas porque no tienen la suficiente visibilidad. La forma en la que las agencias mayoritarias gestionan esto son en varios sectores.
Primero, deslocalizan la parte económica de la parte musical, lo que garantiza la máxima eficiencia en ambos términos y maximiza la capacidad de posicionamiento de la gente. Segundo, hace que el artista únicamente se centre en la vertiente musical, mientras que ellos gestionan todos los procesos burocráticos, maximizando la capacidad del artista de potenciar su talento sin tener que preocuparse de otras cosas. Esto la pequeña empresa no lo puede hacer porque no tiene tanta capacidad. Por lo tanto, creemos que a nivel de patrocinios y a nivel de seguridad estamos ganando claramente dentro de nuestro lado de la casa. Lo segundo es que la empresa grande puede asumir un endeudamiento. Es decir, yo puedo asumir que 5, 6, 7 artistas pequeños entren, la caguen y me den valor cero. Porque la propia oportunidad de riesgo ya me da valor diferencial dentro de la comparativa, porque soy una empresa innovadora que estoy compitiendo contra otras empresas grandes. Esto no lo pueden hacer las empresas pequeñas. Primero, porque la proliferación hace que tengan que hacer música de tendencia, porque si se arriesgan simplemente, la deuda es tan grande que les puede hundir económicamente. Pero segundo, porque el propio posicionamiento dentro del mercado hace que tengan menos incentivos a arriesgarse, porque eso puede disuadir, por ejemplo, a las personas que les están financiando a sus inversores. Eso en la empresa grande es mucho mejor dentro de nuestro lado de la cámara. Pero lo tercero es que, en general, el posicionamiento de la marca accede a muchos más mercados también dentro de la propia imagen de la música, creo que esto ya lo habíamos explicado. Pero segundo, ¿por qué la intensidad es tan grande? Primero, porque la música es muy hipotética, es decir, un día te puede ir muy bien, al otro te puede ir muy mal. Tener un soporte económico y financiero que esté detrás es lo más importante, pero segundo, porque verdaderamente esta empresa puede maximizar la eficacia. Creemos que la oposición gana el debate. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Llamamos a viceprimer ministro para que continúe el debate en alta de gobierno. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Bueno. Muy feliz de estar en esta sala y de debatir con Cami, que me sacó un poco del retiro en este idioma. Y nada, está divertido. Un saludo a toda la sala. Supongo que todo se me escucha bien. Entonces voy a iniciar en 3, en 2, en 1. Primero quiero dejar claro el encuadre sobre cómo se ve en ambos mundos. En nuestro lado, esta emoción tiene sentido a partir del siglo pasado, los 30, los 40, cuando la música se empieza a industrializar y se vuelve una industria. ¿Qué implica esto? Que en nuestro mundo es muy probable que las industrias desde por hace años, décadas, hayan sido medias, es decir, y que se haya permanecido así, porque es la forma en la que la emoción está funcionando. ¿Qué implica esto? Esto implica que son empresas que no buscan necesariamente comerse el mercado ajeno, sino que se buscan la subsistencia, la persistencia. Tu forma de ganar dinero es persistir con los mismos ingresos, manteniéndote como una agencia media, pero no buscas crecer para ser una grande y comerte al otro. Por lo tanto, tu incentivo de ultralucro no es tan grande como en oposición. ¿Cómo funciona en oposición? Son pocas disqueras. Y eso se lo podemos ver en la realidad, por ejemplo, en el mercado coreano. Esto sería como el mercado coreano, pero a gran escala, ¿no? En el mercado coreano hay pocas disqueras, ¿no? Que básicamente se centran en el K-pop, ¿no? Que ha sido una de las tendencias de Corea más grandes, ¿no? Creemos que es el ejemplo más fácil de ver esto en la realidad, pero básicamente lo que quiero dejar claro es que son pocas disqueras que buscan mucho lucro y que tratan de tener muchos artistas, pero no a todos les pagan por igual. ¿Por qué es probable que esto haya funcionado así? Porque dado que existe desde hace mucho tiempo, han tenido que permanecer por lógicas desde décadas, por lo cual es muy probable que hayan tenido que permanecer de cierta manera o con un cierto estilo parametrado para permanecer las mismas personas y que hayan tenido que ser reemplazadas de generación en generación. Habiendo dejado claro esto y cómo creemos que funciona esto, algún punto de información aclaratorio solo para entender que estamos en la misma página de cómo funciona esto en la realidad de algún equipo de oposición. Listo. Entiendo. Sí. Vamos así, dale. Sire, el problema es que yo creo que ya hemos explicado que en realidad no hay una lógica de estabilidad. Si las empresas intentan mantenerse en un punto de neutralidad, probablemente les vaya mal. Discúlpame, dije punto aclaratorio, no era un punto de tu caso. Vamos primero ahora respecto a dos puntos de contención. Creemos que nosotros tenemos dos caminos a la victoria en Cámara Alta de Gobierno. En primer lugar, sobre la accesibilidad y el mercado, que donde chocamos con alta oposición. En segundo lugar, sobre el abuso a los artistas. Vamos con el primer punto. Hay 3 puntos de contención aquí. El primer lugar es sobre las oportunidades. ¿Por qué creemos que no solo hay más oportunidades? Cuando existen grandes discográficas se suelen enfocar en artistas comerciales. ¿Por qué? Porque son grandes, buscan ultra lucro y compiten por poder de mercado. Esto implica que en su lado a nivel general, ahorita voy a ir con las excepciones, su capacidad para apostar por talentos diversos es muy reducida. Quieren lucro, quieren asumir la menor cantidad de riesgos posibles, por lo cual quieres evitar tener
buscas lo más comercial posible, al artista más mediático, el tema más común. Esto implica que tu capacidad para diversificar en temas es bajo, pero en segundo lugar, para darle cabida a muchos artistas también, porque tu retorno de inversión podría ser menor. En segundo lugar, respecto a la capacidad de darle pie a algunos artistas. Comparemos. En su lado pueden asumir algunos riesgos a veces, su cuota, por decirlo así. En nuestro lado es constantemente. ¿Por qué? Porque los grupos medianos pueden apostar por talentos diversos porque su incentivo no es el lucro masivo. Si son tantas medianas, tú no te puedes diferenciar como se diferencian las grandes de yo te voy a dar más plata, yo te voy a presentar en más eventos, yo te voy a dar ciertos premios. La forma de diferenciación en gobierno es distinta. Es una diferenciación por temas, ¿no? En mi lado tienes mayor libertad creativa, en mi lado vas a poder experimentar estos temas justamente porque tu capacidad de diferenciación no es por poder de mercado ni por pagos, es más probable que tengas acceso a más artistas. Por lo cual, comparativamente, que todas las distintas disqueras que son más diversas den siempre paso a nuevos artistas implica que más gente puede vivir de esto en general y por lo tanto comparativamente más probable que lo que hizo en oposición y que esa excepción incluso si fuese cierta creo que comparativamente en términos netos es menor. Segundo punto aquí respecto a los pagos. Lo que hizo oposición es la estabilidad, que tienen que pagarle más. Pero lo que pasa en oposición es que ok, yo puedo asumir el trade-off que en mi lado no van a haber artistas millonarios, pero oposición tiene que asumir que en su lado lo que hacen es que algunos hay ultramillonarios a costa de otros en la industria que no son visibles, que básicamente terminan pagando pésimas condiciones y no terminan ganando buenos dineros. ¿Por qué es probable esto? Porque como tú quieres tener mucho lucro, porque eres una empresa grande que toda su vida funciona con una lógica de mercado de ser la más grande que la otra, tu capacidad de competencias tiene que ver por gastar lo menos posible y ganar lo máximo, por lo cual es muy probable que si tú tienes un artista que es rentable le des cabida a ese, porque varias veces lo utilices todo lo que puedas y lo quemes, en vez de ir a nuevos artistas que podría ser un pequeño riesgo de inversión que tal vez la competencia no va a usar. Pero en segundo lugar, porque en nuestro lado, cuando siempre ha funcionado así y es una marca estable, es muy probable que esta empresa sea acostumbrada a tener cierto grado de mercado y como no compiten fuertemente por mercado como tal, es muy probable que los sueldos, los pagos, sean constantes, tal vez no tan grandes, pero justamente has aprendido a funcionar en un puesto de mercado particular y tal. Pueden haber ciertas fluctuaciones, claro, pero en nuestro lado igual más artistas tienen la oportunidad de al menos ser visibles y que el público termine decidiendo si los contrata, si vas a sus conciertos o no y que dependan de su talento, no de la exposición que decide darte la mega empresa en oposición que termina siendo mucho, mucho peor. Por lo cual creemos que es verdad que en su lado hay más, algunos artistas tienen mayor potencialidad de tener más ingresos, pero creemos que eso es a costa de que un montón de artistas no tengan la oportunidad de salir del lugar porque no quieren asumir el riesgo. En nuestro lado va a ser más, hay una posibilidad de darle más exposición, pero en segundo lugar creemos que justamente por el mecanismo histórico cómo está funcionando esto, es muy probable que se hayan posicionado, pero en tercer lugar creemos que es más probable que esas personas por su propio mérito sean las personas que en su propia exposición consigan los réditos y no por la visibilidad masiva y control elitista que tienen en la oposición. Vamos con el último punto, los abusos. Tenemos 4 mecanismos acá. En oposición, la capacidad, si hay muchos, en oposición, en nuestro lado, te obligan a tener mejores condiciones contractuales, mayor libertad creativa, menores cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque son varias discográficas medianas. ¿Qué implica esto? Esto implica que si es que tu artista no se queda contigo, hay muchas otras opciones y tal. Y como tú no compites por mercado, al final eso no es tan relevante. Esto implica que tú tienes que tener buenas condiciones laborales porque hay muchas alternativas en el mercado. En oposición eso no pasa. Y eso es lo que pasa con el K-pop, por ejemplo, con contratos masivos que destruyen a los artistas porque son pocas disqueras. Sabes que esa persona no te puede decir que no porque puede ser la única oportunidad de su vida. En nuestro lado eso no pasa porque tú sabes que tienes muchas otras alternativas, entonces fuerzas a estos disqueras a tener buenas condiciones. Pero en segundo lugar, el control y oligopolio que pueden tener las empresas para negociar contratos entre ellas es mucho mayor en oposición. Pueden quedar entre 2, 3 disqueras un oligopolio y decir, este porcentaje mínimo va a ir para nosotros y los artistas no van a poder decir nada porque se han puesto de acuerdo. Es mucho menos probable que con más disqueras se pongan de acuerdo para malas condiciones. Eso implica que las condiciones son mucho peores y explotan y hacen sufrir a los artistas constantemente. Porque esto es lo más importante de la ronda y no nos puede ganar nuestra baja. Porque hemos probado contundentemente bien que en primer lugar la mayor capacidad de accesibilidad para personas en el mercado, pero en segundo lugar que hay menor capacidad de sufrimiento. Imagínense, una persona está trabajando años de años por un sueño y ahora lo que quiero oposición es que un montón de personas con la expectativa de poder lograr algo sean explotadas. Hemos ponderado en la cantidad de personas que están en el mercado, pero en segundo lugar el grado de sufrimiento que tiene nuestro impacto y en el detalle de nuestros mecanismos creo que es suficiente para probar en términos cuantitativos y cualitativos la gravedad de nuestro impacto. Por eso es que gana Cámara Alta de Gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su discurso. Llamamos ahora a vicelíder de oposición para continuar el debate en alta de oposición. Sí, se me escucha. Sí.
Perfecto. Me hace mucha gracia debatir esta moción porque literalmente nuestro caso es de un colega mío que entró en Operación Triunfo, entonces me hace bastante gracia. Y un saludito a toda la sala porque sois unos gallos todos, especialmente a Baja de Gobierno, unos genios. Y me pongo el crono y empiezo. Bueno, y te quiero mucho, Jaca. Empiezo en 3, 2, 1, tiempo. Me parece gracioso esta explicación de cómo funcionan las mociones de mundos, porque hasta lo que yo entiendo, las mociones de mundos solo cambia el hecho que aparece en la moción. En cambio, en la moción que define Z en su discurso, cambia todo, cambia absolutamente todo. Ya no hay lógicas capitalistas que contagian a las empresas. Ya nadie quiere tener incentivos económicos. Mágicamente, por un pequeño cambio, ahora las empresas ya no son capitalistas, ahora parece ser que vivimos en un comunismo. Es una carga de la prueba bastante curiosa. Creo que lo más razonable es que las empresas se sigan viendo contagiadas por las lógicas capitalistas o por los propios incentivos psicológicos que tiene el ser humano de querer ganar más y más dinero porque se crean necesidades artificiales que quiere satisfacer. Es poco razonable esta comparativa, aunque sea una moción de mundos, no hay que inventarse los mundos. Segundo, incluso aunque esto fuera cierto y las empresas no compitieran entre ellas, creo que lo que sí que está claro es que no quieren perder su dinero, porque probablemente sean discográficas familiares, pequeñas apuestas, que la capacidad de fallo sea muy grande porque pierdes los ahorros de toda tu vida que los has metido ahí. Creo que esto lo que pasa es que entonces no van a responder a música incierta, a muchos tipos de acceso a la música, porque dense cuenta que la música es tremendamente falible. O sea, no hay un impacto certero del beneficio que me va a dar invertir en X canción o invertir en otra. Si lo que definía Sebastián en su turno es que la diferenciación se va a hacer en cuanto a temas, creo que lo más razonable es que me centre en el mejor artista de cada tema para cada discográfica, porque una no puede monopolizarlos a todos. No creo que se vaya a hacer apuestas minoritarias, creo que era poco razonable y no está aprobado. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta relevante dentro del debate? ¿Dónde hay más arte minoritario? ¿Dónde hay más accesibilidad para el arte? Creo que esto ya te lo prueba Jaca en su discurso, pero vamos a graficarlo. Creo que las empresas grandes tienen más capacidad de hacer apuestas pequeñas. ¿Por qué? Porque creo que las empresas pequeñas no tienen dinero como para permitirse lo que es arriesgar con una pequeña apuesta, pero noten en cambio lo que le supone a la empresa grande. Es como cuando el Real Madrid invierte en hacer academias para personas que están en países subdesarrollados, porque le trae un beneficio económico muy grande frente a un coste económico muy pequeño. Esto es exactamente igual. El coste económico que le supone sostener un disco de estas personas a una discográfica grande es mínimo. El coste que le supone a la discográfica media es gigantesco. Encima está sometida a constante inestabilidad. Dense cuenta que si lo que dice Cámara Alta de Gobierno es cierto, pues probablemente las empresas pequeñas hayan fallado en 17.000 apuestas y tengan las cuentas con más deudas que cualquier partido político en España. Literalmente es absolutamente ridículo que tengan la capacidad de sostenerse, que tengan la capacidad de sostener de manera grande un montón de apuestas más, porque como mucho podrían haberlo hecho al principio, pero cuando ya hayan fallado suficientes veces, probablemente dejen de hacerlo. Hay pocos incentivos para pensar. Creo que lo más razonable entonces, ya hemos visto lo que era, que dividan a los artistas buenos entre más discográficas, no que contraten a cada uno a los pequeños, porque es cero lógico. Segundo punto, ¿cómo funciona la competitividad en oposición? Ya que hay ciertas denuncias dentro de Cámara Alta de Gobierno. Creo que es poco razonable esto de que cuando una empresa es muy grande ya no tiene dinámicas competitivas. Creo que el capitalismo, Zara, no deja de ser competitiva porque exista y sea una marca gigantesca y compite con otras marcas gigantescas. Creo que al revés, cuanto más dinero gano, más grandes son mis necesidades, entonces más dinero quiero ganar porque tengo que competir con otra empresa que es gigantesca. Creo que en el mundo de gobierno sigo teniendo incentivos a la competencia, lo único que esos incentivos a la competencia no funcionan de la misma manera. Creo que en el mundo de oposición me puedo permitir competir, me puedo permitir apostar y tengo la suficiente seguridad económica como para hacer pequeñas apuestas que me tienen un coste muy pequeño, pero un beneficio muy grande. Creo que esto es lo que es verdaderamente importante, porque creo que es poco razonable pensar en el mundo de Cámara Alta de Gobierno en el que hay más o menos artistas en función del mundo en el que hay una discográfica o dos. La gente no escucha a más o menos artistas en función de cuántas discográficas hay, sino en función de cuáles son sus preferencias. No han explicado por qué estas son modificadas. Las apuestas de las discográficas son absolutamente simétricas. De hecho, parecen apuestas más seguras, si lo pensamos de manera razonable, las apuestas del mundo de Cámara Alta de Oposición. Aquí hay denuncias razonables desde el turno de Cami en el que me dice
dicen que los padres me van a presionar menos porque tengo más opciones. No, no, no. Perdonen, cuando a un padre yo le presento a la empresa la apuesta de la empresa grande y la apuesta de la empresa pequeña, ¿cuál es la apuesta que me va a incitar a que tome? Ojo, la de la empresa grande. Hay una percepción de seguridad en torno a las ofertas que me dan las discográficas grandes que nunca va a ser la que me dan las discográficas pequeñas. Eso es el primer incentivo al propio artista, que le da una seguridad de que puede seguir con su carrera y que no tiene el incentivo de que todo el mundo le esté diciendo que esa discográfica va a quebrar mañana o que va a ser una apuesta que solo va a durar 5 meses porque no tienen capacidad para pagarle más antes de hacer su álbum. Segundo punto, ¿dónde hay más libertad? Creo que haya más empresas no implica que haya más capacidad de reconocimiento en torno a los contratos. Creo que la verdadera libertad es tener la seguridad de cobrar a fin de mes, porque si se dan cuenta, este es un trabajo incierto, en el que yo publico un disco, pero dependo, antes de publicar el disco, he dependido de todos los beneficios que me ha ido dando la discográfica. Por eso es extremadamente importante que garanticemos la seguridad que tienen de que van a cobrar a fin de mes, porque esto es lo que garantiza que el artista puede dedicarse verdaderamente a su música. Haka ya ha probado la efectividad, pero yo lo que te acabo de probar es que hay razones para dudar de la seguridad aparente de la oferta de la empresa. Esto hace que no sepas cuánto va a durar, que sigas estudiando si eres un joven artista, que no confíes en que esta va a ser una apuesta cierta y que empeore la calidad de la música y que llegue menos arte, que haya menos accesibilidad del arte, volvemos a ganar en su métrica alta. Solo para aclarar, lo que estoy diciendo no es que no hay competencia, sino que el exceso por el lucro, por querer acaparar el mercado, es bajo. Eso permite tener que darle oportunidades a Es que más personas con... de verdad, sigue siendo lo mismo, que no sé por qué el exceso por el lucro va a ser bajo, que estamos en un mundo con dinámicas competitivas y que las personas siguen existiendo los mismos incentivos psicológicos a ganar más dinero, no tiene sentido la caracterización, lo siento. Tercer punto. Creo que entonces lo que acabamos de probar es que la menor carga psicológica para el artista y los menores condicionamientos solo existen dentro del mundo de oposición. Pero creo que entonces hay dos daños certeros dentro del gobierno. Uno, que hay menos artistas. Dos, que hay menos calidad del arte porque puedo dedicarle menos tiempo. Pero incluso aunque la accesibilidad del arte estuviese probada dentro de Cámara Alta del Gobierno, creo que hay pocos artistas que tengan seguridad suficiente. Hay muchos éxitos fugaces, hay muchos traumas por ello, que condicionan a las generaciones futuras y cada vez hay menos incentivos de querer dedicarse al arte y de querer generar esta fuerte apuesta. Incluso aunque las condiciones no fueran las mejores, como denuncia Cámara Alta del Gobierno, estas condiciones tengo claro que van a persistir. Esto es lo que me permite centrarme en la música tranquilo, porque tengo la seguridad. Y esto es importante, porque afecta a la música, pero también afecta al artista en todos los momentos de su vida, porque siempre se está pensando que no va a llegar a fin de mes, siempre está dudando de la seguridad de la oferta. Por eso esto es capaz de condicionar su decisión, por eso esto es capaz de cambiar la calidad de la música, porque afecta cómo está pensando. No es que ganen mucho, como quería decir Ezeta en su discurso, es que pueden centrarse tranquilos en hacer su disco. El artista minoritario no se mete por forrarse, pero quiere estar seguro mientras hace y vive lo que le gusta, de lo que le gusta, lo que no probó Cámara Alta del Gobierno y que es precedente, muy orgulloso de poner Cámara Alta en la oposición. Muchas gracias por su discurso. Abrimos el debate ahora en cámaras bajas. Llamamos al miembro extensionista de gobierno. La primera palabra. Hola, Hola. ¿me escucháis? Sí. Estoy pensando, te queda un 6%, tal vez tendría que entrar desde mi móvil. Vale. Igual te van a grabar. Voy a entrar desde mi móvil mejor. ¿Vale? Dadme un segundito. Vale. Hola, hola. ¿Me escucháis? Sí. Vale, perfecto. Pues para hacer prueba de audio y comprobar que se me escucha de forma sostenida, mandar un saludo a Sandra y mandar un saludo a toda la sala, sobre todo a Jaka y a Jaime, que me hace muy feliz veros hacer tan buenos discursos en una sala tan competitiva. Y bueno, y a Zeta, que ya es un duelo mítico ya tantas veces que nos hemos encontrado y es un gusto verte en sala. Bueno, pues arranco con mi discurso a la cuenta de 3, 2, 1. Vale, voy a plantear dos extensiones a mi cámara alta y voy a responder directamente a todo lo que le plantea alta
oposición. La primera es cualitativa con respecto a su bloque económico, dando mecanismos que den mayor certeza y mayor impacto al mismo tiempo que los que ellos planteaban, pese a ir al mismo impacto y que ellos los planteasen con suficiencia. Van a ser jerárquicamente mejores, por lo tanto, se va a adjudicar para baja. Y lo segundo, en el bloque de extensión sobre la diversidad estilística, vamos a dar una extensión más excluyente que no sea mitigada por las desimetriaciones que plantea alta la oposición el discurso del vice, y segundo, más relevante. Vamos a empezar entonces con el bloque económico. Para esto vamos a dar un contexto un poco más preciso a la ronda. Donde habría un punto de quiebra en este debate es en la década de los 80s y 90s, que es cuando Sony y Universal empiezan a comprar todas las pequeñas discográficas y crean grupos. Que es que hay dos grupos grandes que acoplan a un montón de empresas dentro y que tienen una lógica de estrategia única. Y ese es el primer mecanismo. Como la lógica de estrategia única, cuando son grupos que tienen el mismo interés, implica muchos daños para el mercado y muchas involuciones en todos los bloques. ¿Por qué? Porque planifico cómo voy a desarrollarme y pacto normalmente con las empresas competidoras. Es como en los coches. Sony y Universal, por ejemplo, tienen ya los discos a 4 o 5 años grabados y los planes empresariales, el business plan ya pactado a 10 años, y ambas se rentabilizan de que la otra gane. No compiten entre sí por dominar el mercado porque ambos actores están cómodos dentro de ese mercado, que era cosa que se menciona relativamente dentro de la alta, pero creo que no logran cuadrar todas las implicancias que tienen, que es lo que vamos a extender ahora nosotros. Lo primero es la optimización de mercado por prueba y error. Tienen un mercado en el que hay diversos actores. El ver fracasar esos diversos actores es lo que permite que el mercado tenga conocimiento y que el mercado descubra nuevas estrategias. Por ejemplo, aquí la implementación de la inteligencia artificial está tardando mucho más dentro de los mercados musicales por el miedo al riesgo. Si saco varios discos con inteligencia artificial, pueden ser quiebre, mala imagen. Ya somos empresas que cotizan en bolsa, entonces vincular el arte a la imagen de la inteligencia artificial, pues lo mismo ocurre cuando, lo contrario ocurre cuando hay 20 o 30 empresas dentro del sector, que es lo que se plantearía en la comparativa de nuestro lado. Porque hay una apuesta y vemos si esa apuesta falla o pierde. Es como en la Fórmula 1 cuando hay que poner neumáticos de lluvia, ¿no? Pues esta optimización por prueba y error nos está dando y se están tomando riesgos cortos, que era un clash de las altas que vamos a resolver nosotros. Para esto también vamos a introducir entonces la parte cualitativa con respecto a la música. Aquí mi alta habla de diferenciación de estilos y creo que es simetrizada por parte de alta oposición cuando le menciona que ya hay más actores que compiten, pero segundo, que también existen alternativas como SoundCloud o gente que simplemente suba su música a YouTube. Aquí nosotros vamos a extender hablando de la aversión a la innovación porque no es necesaria. Y aquí hablamos de innovación como experimentación, es decir, hacer fuertes inversiones en desarrollar determinados proyectos que sean diferentes a los que el mercado plantea. Eso es lo que hablamos de los riesgos. Cuando soy una empresa que es un competidor pequeño que tiene que crecer contra otro, o soy una empresa que directamente compite con otro por su subsistencia, tiendo a poder arriesgar más o tomar este tipo de innovaciones, es decir, apostar por algo que sea más grande, ¿no? Poner mucho dinero dentro de lo que sea más grande. Esto lo ofrece mi alta, pero es simetrizado por alta de la oposición. Pero ¿por qué esto en el mundo de oposición deja de ocurrir por completo? Porque la empresa que hace esto, a la mínima que crece, es absorbida. Y no solo la empresa, sino el artista. Yo os doy ejemplos personales que conozco, con Mestiza, por ejemplo, que es un grupo que se ha hecho aquí famoso en España. Pues, por ejemplo, ellas mismas me contaron que han sido intentadas absorber por Sony a 5 veces y que se mantienen independientes costándoles mucho cuando no tienen ni 1 millón de seguidores en Instagram. Lo mismo con Vivi Tricks, que fue comprada la primera vez que sacó un hit, ya fue a este giro de las dos empresas grandes. Esto a lo que afecta es a la calidad ofrecida también. Es decir, en las alternativas como SoundCloud, YouTube o música independiente no pueden ofrecerte tener un estudio durante 3 meses e invertir 70 millones como se invirtió en The Dark Side of the Moon en el 73 sin saber si esta inversión va a retornar siendo rock psicodélico experimental. Es decir, ese tipo de riesgos ya no son tomados por el tipo de inversor. Cuando tengo yo muchas empresas pequeñas, el inversor que existe es un inversor de riesgo que busca que una de esas empresas crezca y mejore metiendo mucho dinero. Cuando tengo 2 empresas grandes, el tipo de inversión es el inversión masivo. Es decir, el inversor masivo que invierte en Sony o que invierte en Universal, que son 2 grandes empresas con muchos otros sectores, inversiones que están algoritmizadas y empresariales, es decir, que buscan dar un riesgo determinado y los riesgos nunca escapan de un 5% anual. Entonces, si yo tengo que ofrecer un 5% anual a mis inversores y a todo el mundo que apuesta por mí dentro de la bolsa, lo que tengo que hacer es tomar decisiones poco arriesgadas. Este mecanismo es mucho más cualitativo que el de mi alta, que es un mecanismo de antimonopolio básico de PP, ¿no? Este es mucho más profundo. Vamos ahora con los perfiles y la centralización. Los acuerdos de grupo requieren centralización, así funcionan los grandes grupos empresariales. Cuando yo soy Universal, tengo un acuerdo, por ejemplo, con un representante de
República Dominicana, por el cual le pago a ese representante 10 millones de euros al año a cambio de que él me reduzca mucho los costes por comprar en tanto volumen. Las grandes empresas solo compran a pocos proveedores en los que invierten mucho, cosa que hace que los propios proveedores y los propios representantes siempre sean lo mismo, entonces siempre sean el mismo tipo de artistas. Y ahí se crea el rol del perfil. Se crean perfiles concretos que representan un tipo de artista concreto en un bloque concreto. Entonces todos los artistas tienen que recoger ese perfil porque es lo que se sabe que va a generar poco riesgo y va a generar retornos. Entonces, si tú eres español, argentino, da igual que seas de México, de Perú, tienes que ser un reggaetonero y tienes que irte a Miami a buscar pegarte en el reggaetón, porque es tu destino si quieres crecer. Si tú haces música con guitarra, tienes que irte al pop. Y tienes que empezar a hacer pop, tienes que empezar a colaborar con determinados artistas, aunque no sea tu identidad artística, porque es el mecanismo que funciona. ¿Y por qué funciona solo este mecanismo? Por la promoción, eso es lo determinante. Aquí solo Sony y Universal meten pasta, entonces tú lo que ves anunciado, lo que ves en colabos, los que ves con los youtubers, son este tipo de gente. El resto de gente no tiene dinero para meter 20.000 euros en promocionar su disco cuando son pequeños. Eso sí pasaba con las pequeñas discográficas, hacían apuestas, a veces fallaban, otras perdían, algunas fallaban y quebraban y el mercado aprendía, por lo tanto se desarrollaba el mercado más en su conjunto. Y esto ya gana, creo, a mi cámara alta por lo cualitativo de los análisis y por lo exclusivo, pero creo que hay, por impacto también le podemos ganar, porque el análisis de mundos que hace Z puede ser impactado por 1000, y es lo que hacemos desde la baja. Primero, hablando sobre la censura política. Cuando hay dos grandes grupos, esos dos grandes grupos tienen que estar conectados con todas las esferas de poder, llevarse bien con todo el mundo, porque son grandes empresas que deben dar retornos de bajo riesgo. Entonces, es muy difícil que permitan a uno de sus artistas hacer cualquier crítica política o cualquier posicionamiento realmente complicado. Eso es lo que ocurre en la actualidad. ¿No os dais cuenta de que no hay ni una crítica al conflicto de Israel? Es decir, lo mismo hubiese ocurrido en los 70s con la guerra de Vietnam, en la revolución en Tiananmen, es decir, en todos los eventos polémicos donde la música ha sido un catalizador de revolución y un catalizador ideológico para la población y un catalizador de protesta, no hubiesen existido. Mercedes Sosa de Argentina, toda la censura hubiese sido cedida por estos grandes grupos porque no hay pequeñas discográficas ni intereses cruzados que necesiten llevarse bien con los grupos de poder. Esa es la diferencia entre una empresa de menos de 10 millones de euros y una empresa de más de 1.000 millones de euros por estado, como llega a ser Sony. Y lo segundo, a través de las revoluciones teóricas, es decir, que la música haya evolucionado. Y estos dos mecanismos son ya más relevantes de cualquier cosa que se plantee en el debate. La historia y la música están directamente ligadas. Si he demostrado que ha habido mejora y que ha habido difusión ideológica a través de la canción y unión de los pueblos, creo que ya es suficiente por sí solo con ganar, y era 1 minuto. Entonces, por ello, muy orgulloso de proponer. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Recordamos la importancia de ofrecer y dar puntos de información. Continuamos con la cámara baja de oposición, extensionista de oposición. A su primera palabra. Vale, prueba de audio. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. Perfecto, bonita sala. Y vamos a empezar en 3, 2, 1. Z tiene razón en dos casos muy importantes. Uno, este es un debate de preferidos mundos y por tanto tenemos que entender cómo cambia el mundo desde la existencia de la industria de la música, es decir, de los años 40-50, que tiene unas particulares, unas lógicas específicas que afectan mucho a cómo funcionan estos dos modelos. Y segundo, de que mi alta no te prueba la efectividad de por qué los pequeños artistas realmente podrán asegurar estabilidad económica. Mi alta solo me dice, las grandes empresas tienen capacidad de riesgo, me lo prueba un poco mal, diciendo que solo tienen dinero, pero me prueban por qué esa capacidad de riesgo se va a transformar en que más artistas podrán vivir de la música. Y por tanto, el caso de mi alta es lo que se puede justificar. El caso de mi alta lo que dice es, los grandes artistas están asegurados de tener una estabilidad económica, no me han probado los pequeños artistas. ¿Qué voy a hacer en mi turno? Primero, expandir la cuestión de la fiscalización, responder la cuestión de la innovación y explicar el tema de la democratización desde los 50 y la efectividad de los pequeños artistas. Empezamos con la fiscalización. Mi ala tiene un problema respecto al mecanismo de fiscalización en respecto a los artistas, porque solo me lo justifican mediante un mecanismo de competencia. Es decir, solo se centran en un actor, que son los estados. Aquí hay dos actores más y que tenemos que tener en cuenta, y además más mecanismos para entender cómo funcionan las empresas. ¿Por qué estas empresas se van a autorregular entre ellas respecto y no van a hacer lobbies? Uno, por el miedo de ser autosaboteadas. Es decir, una empresa no va a abusar de sus trabajadores porque tiene miedo de que Pixar o Universal Entertainment
liquee esta información, porque normalmente como las empresas conocen sus entrestigos entre ellas, normalmente las empresas se quieren aprovechar de las cagadas de las empresas, o más probable, si una gran empresa está tratando mal a sus artistas o eso, existe una gran probabilidad de que se generen lógicas de miedo de que aparezca otra gran empresa, su principal competencia, de que para que diga esto. Pero vamos a entrar a otros actores. Primero, los estados. Fijaos que los estados son extremadamente importantes porque tienen el monopolio de la fuerza, es decir, tienen, mediante el sistema judicial, son capaces de someter a las grandes empresas, aunque sean muy poderosas, porque siguen teniendo como trabajar en ellas y dependen de los permisos que les da el Estado para contar. Mira, ¿por qué el Estado en nuestro mundo tiene más capacidad de fiscalización? Porque fíjate, cuando hay pocas empresas, el Estado tiene mucho más incentivos a fiscalizar. Uno, porque el mercado depende de la actividad de esas grandes empresas. Por tanto, el Estado no se puede permitir que esas grandes empresas tengan problemáticas y malos funcionamientos que puedan romper con el mercado y que puedan romper la estabilidad de este sector. Segundo, porque son mucho más mediáticas. Es decir, un problema que hay en una gran empresa se puede magnificar por 1000 mediante los medios de comunicación. Mientras que si hay un problema en una pequeña empresa que es irrelevante y no importa a nadie, que no haya una mediatización y que a nivel social no se cuestione y no se ponga foco en estas problemáticas, desincentiva al Estado por lógicas electorales por parte de los partidos políticos de que realmente tengan intención de regular y hacer fiscalizar más fuertemente. Por parte de los Estados también hay los sindicatos. Creo que, aunque ahora estén un poco muertos los sindicatos, históricamente no han estado, y menos en Europa y en Estados Unidos. Fijaos que porque es más fácil sindicalizarse en nuestro mundo y las implicaciones. Uno, porque no hay una fragmentación de espacio y a nivel empresarial. Fijaos que en nuestro mundo, cuando hay tres empresas, grandes empresas, eso implica, una cuasi unificación jurídica del funcionamiento de esas grandes empresas y segundo, una unificación del espacio que comparten esos trabajadores. Esto es muy importante porque, uno, facilita la unión entre trabajadores, no solo a nivel práctico, porque comparten este espacio y por tanto es mucho más fácil conocer los funcionamientos de su propia empresa, sino porque generan mecanismos, es más fácil generar mecanismos de solidaridad entre los propios artistas, pues están compartiendo espacio, conviven cada día, comparten esos espacios, conviven a diario con ellos mismos, se conocen los entresijos, conocen las problemáticas de la empresa. Por segundo, porque conocen el know-how jurídico institucional de las grandes empresas. Eso rompe la desigualdad de información que existen entre las empresas y los trabajadores. Es decir, muchas veces las empresas, en el mundo de posiciones, pequeñas empresas, se aprovechan de que contratan a uno o dos trabajadores que tienen este know-how de cómo funciona jurídicamente el sistema para poder explotarlos. En nuestro mundo esto no se da porque al ser pocas empresas es mucho más fácil conocer y no solo eso, sino que los propios sindicatos tienen más intereses en entrar porque uno requieren de menos inversión de mano de obra de juristas, de laboristas, expertos laborales, pues son 2 o 3 empresas grandes, por tanto es mucho más fácil introducirse y recurso, como están centralizados los trabajadores, es mucho más fácil que esta inversión salga rentable. Y no solo eso, sino porque es muy importante que los sindicatos entren para fiscalizar y para asegurar la estabilidad económica, porque uno tiene el know-how de saber cómo luchar contra las empresas, tienen expertos laboristas, tienen expertos en tema judicial, tienen como protección a los trabajadores y segundo, pues son lobbies políticos muy fuertes. Normalmente los sindicatos tienen pie en lo que dicen en los gobiernos, muchas veces son los que determinan las leyes laborales de muchos estados, como puede ser España o los estados nórdicos, por lo tanto tienen mucha fuerza. Entendiendo esto, vamos a hacer el punto de democratización. Y esto es muy importante, porque Zetas tiene razón. Tenemos que tener en cuenta cómo se da la industria al comienzo de los años 50, que era la industria de la música, y tenía problemas significativos para democratizar la música. ¿Por qué? ¿Qué 3 problemas tenía? Uno, la producción de material. Antes no se podía decir, no había Spotify. Lo que tienen que hacer las empresas es no solo grabar la música en sus sitios, sino producir los discos, producir los cachés para eso. Y es un gran coste. Segundo, tenían que tener la distribución. Es decir, no solo tenían que producir la música, sino también tenían que distribuir en locales específicos, en ciudades, por lo tanto tenían que hacer grandes inversiones en estos locales. Y no solo en los locales en sí mismos, sino en los trabajadores, y tener una infraestructura de calidad y tener como una red de apoyo y una red de infraestructura suficientemente grande para poder mantenerse. Y tercero, necesitan procedimientos legales, porque mira, antes no había expertos en temas judiciales, en temas musicales. Eso complicaba mucho, el uno, cómo gestionar los derechos de autor, segundo, cómo gestionar las licencias en caso, por ejemplo, de que una peli quiera usar una música, y tercero, en cómo gestionar los acuerdos de compra y venta y distribución. Fijaos que en nuestro mundo, que las grandes empresas facilitaron esto mediante la economía a escala. Es decir, uno, centralizar la producción. Fijaos que a una gran empresa solo tenía que necesitar, en vez de tener muchas empresas, muchas fábricas para producir sus discos y sus cachés, las grandes empresas podían centralizar la producción en pequeñas empresas. Segundo, podían centralizar la distribución, podían crear sus propias distribuidoras, por tanto, reducir los costes para producir esta música. Tercero,
también permitía reducir los costos jurídicos porque requerirían de un grupo de juristas expertos menor para poder gestionar todos estos trámites. Y fijaos que esto es una precondición lógica para que la gente pueda vivir de la música. Es decir, la gente puede vivir de la música en tanto cuanto hay consumidores que compran este acceso. Solo en nuestro mundo, cuando te pruebas la democratización a nivel histórico de la música, se entiende por qué hay tantos artistas, no solo los mainstream, que realmente tienen acceso a la música y por tanto pueden vivir de la música porque hay más probabilidad de que haya gente que pueda comprar y pueda comprar, pero es mucho más barato y está mucho más masificado. Pero vamos a entender el punto también de la innovación y respecto a eso de los artistas. Mira, ¿por qué nuestro mundo también facilita los pequeños artistas? Uno, porque pueden compartir espacios comunes estas grandes empresas, por lo tanto facilitan la producción de nuevas músicas y la fusión de géneros. Segundo, porque pueden evitar los problemas contractuales a ver esta unificación y por tanto evitar problemas entre discográficas pequeñas que quieren. Ok, muchas gracias por su discurso. Llamamos ahora al látigo de gobierno para cerrar el debate en gobiernos. Hola, quiero saber si se me escucha bien y si se escucha, hay una música que está sonando full fuerte y no sé si se escucha y es problemático para que el discurso o si está chill. Se te escucha, diría yo, suficientemente bien. Ok, eso no me da demasiada tranquilidad, pero igual, bueno, es lo que hay. Eh, Qué bueno que Fabián esté viendo el debate, la verdad, creo que ha sido un gran debate, entonces voy a empezar. A ver, muchas de las diferenciaciones con la Cámara Alta del Gobierno ya están introducidas en el discurso de Amadeo. Creo que lo pueden revisar cuando tengan el tiempo de ver las notas. Van a ver que ya es suficiente, honestamente, para ganar la comparativa, pero solo para asegurarnos, creo que es relevante explicar los movimientos del debate en torno a algunos claims que se hacen desde Alta de Gobierno, que luego son refutados por la Alta de Oposición, y cómo lo que dice Amadeo en su mayoría soluciona los problemas que le genera la Alta de la Oposición a la Alta del Gobierno, ¿no? Con respecto primero a los incentivos de innovación que te explican en la Alta de Gobierno, que no existen en oposición. Eso es a través de mecanización, lo que decía Amadeo, como monopolística básica, que te explica que la ausencia de competencia hace que tú no tengas incentivos para innovar porque no tienes incentivos para diversificarte, ¿no? Aquí la respuesta de la Alta de la Oposición, la verdad, me parece suficientemente competente, no sé, al menos solo a mí, con respecto a que te explican cómo sí tienen incentivos para, digamos, apostar por otras cosas y tener incentivos para diversificar y como el sincretismo musical y todo esto que te explica Hack en su discurso, ¿no? Lo que te dice Amadeo, de hecho, cuando te explica cuáles son las lógicas por las cuales este tipo de empresas toman decisiones al explicarte los tipos de inversores, que no te lo explica solamente por decírtelo, sino que te lo explica porque modifica los incentivos y explica, desbloquea como por qué efectivamente en oposición no existen estos incentivos de innovar y lidia con esto de una manera mucho más sofisticada de lo que hacen las mecanizaciones de la Alta con respecto a los incentivos de innovar, ¿no? Él te explica la manera en la que las decisiones seguras son rentables para los inversionistas y la manera en la que ya se han pactado planes por años y años, y esto probablemente solo sea como magnificado en una moción de mundos, ¿no? Entonces, este punto lo ganamos en la comparativa con la Alta. Luego, en la comparativa con la Alta, la Cámara Alta del Gobierno lo que te dice es, mira, no hay incentivos monopolísticos, entonces, porque estos pibes no están intentando comerse el mercado entero, entonces van a ser como menos agresivos y van a tratar mejor a la gente, ¿no? Realmente lo que dice Amadeo no es solo esto, sino que te explica cómo el desarrollo del mercado está mejor fácticamente en el lado de gobierno, en el momento en el que no solo es que no estás intentando como comerte todo y entonces no te vas a joder o ese tipo de cosas, ¿no? Sino que te explica por qué en mi lado de la casa se generan evoluciones teóricas, pero también se generan este tipo de prueba y error que es beneficiosa para el mercado en sí mismo. Es decir, todas las explicaciones de por qué la prueba y error funciona en el lado de gobierno y son beneficiosas y no generan daños, como intenta explicar la Cámara Alta de la Oposición, solo lo pueden encontrar en el discurso de Amadeo. Creo que en esa comparativa también ganamos ese punto. Con respecto al beneficio del artista, este me encanta. Miren, lo que te dice la Cámara Alta es el artista va a estar mejor porque va a tener mayor visibilidad y entonces va a estar chill, ¿no? Lo que te dice Amadeo es tan increíblemente más relevante que eso. Es lo que Amadeo te dice es el artista en mi lado de la casa no va
tener que dejar su identidad artística de lado para entrar dentro de estas disqueras grandes que lo que solicitan es que tú te pongas con el programa. Es decir, este es el programa que nosotros sabemos que hace dinero. Tú, para ser sponsoreado por nosotros, lo que tienes que hacer es meterte dentro de una de estas categorías que te vamos a dar y entonces dejar de lado tu identidad artística. Díganme ustedes entonces cuál es el daño más grande en términos de si tener una visibilidad menos reducida o tener que prácticamente como dejar de lado tu identidad artística, que es probablemente el impacto más relevante de la ronda, ¿no? Creo que entonces, en el beneficio del artista que intenta explicar la Cámara Alta de Gobierno, sí, puede ser, pero lo que dice Amado es infinitamente mejor. Luego, el tema de los proveedores, que aquí es otra cosa que no es solo te dice por decírtelo, sino que lo que hace el tema de los proveedores es desbloquear la accesibilidad que no son capaces de explicar desde la Cámara Alta de Gobierno. Es decir, desde la Cámara Alta de Gobierno lo que te dicen es, hay incentivos para estas disqueras de buscar este tipo de perfil diverso, pero no te explican ni cuál es el daño de los perfiles, ni cómo los perfiles se crean, ni cómo los proveedores son los que mantienen estos perfiles e imposibilitan que artistas de distintos perfiles sean descubiertos en el lado de gobierno, ¿no? Desbloquea la mayor accesibilidad que desde la alta de gobierno es como afirmada y está explicada en el discurso de manera a través de su mecanización. Vamos entonces con los discursos de la Cámara Alta de la OPO. Miren, aquí, con respecto a cuáles son la Cámara Alta de la oposición trae mecanización suficiente para entender por qué pueden existir incentivos de asumir riesgo en su lado de la casa para lidiar con la Cámara Alta de Gobierno, ¿vale? Pero su mecanización no es suficiente para lidiar con la explicación de Amadeo cuando te explica cuáles son los incentivos y de qué forma se toman las decisiones en estas disqueras grandes, que realmente todos los riesgos que nosotros percibimos que ellos están asumiendo son hipercalculados y son riesgos que vienen pactados desde hace muchísimo tiempo. Entonces realmente es una fasada de riesgo más que el riesgo en sí mismo, ¿no? Pero aunque esto no fuera suficiente, creo que cuando se entiende en el discurso de Amadeo el tipo de trade-off que tiene que hacer el artista, que en la Cámara Alta de la OPO, la verdad, lo pintan de la manera que como que no es leal con la realidad, ¿no? Cuando te explican por qué hay incentivos para ser justos y reciprocidad, creo que no están tomando en cuenta la gran cantidad de poder que tienen este tipo de disqueras. Es decir, en su lado de la casa, si tú no cedes ante mi propuesta, entonces no vas a tener la capacidad de firmar cosas ni como sacar discos, porque solo hay dos empresas y las dos te están pidiendo lo mismo, antes de decir el punto del alta. Pero si tengo mucha inversión de riesgo en tu mundo, también lo que tengo es muchos errores y lo que tengo es una percepción de inseguridad de la gente, Sí, que es lo que la está cosa es- ponderado, que daña la- La cosa es que el riesgo, Amadeo explica cómo es positivo para el mercado en sí mismo, pero también creo que el riesgo tiene otra característica, que es el riesgo no es tan rotundo y definitivo como lo es en tu lado de la casa, porque al tener tanta oferta y al ser la oferta tan accesible que solo está aprobada en el lado de la casa de gobierno, yo tengo otras formas de diversificar mi income, ¿no? Si yo puedo seguir produciendo música, yo como artista no tengo que verme dañado al tener este tipo de pánico de que si fallo no voy a tener ninguna otra oportunidad. Eso es lo que sucede en tu lado de la casa. La explicación de Amadeo hace que eso sea imposible, ¿no? En mi lado de la casa, entonces, cuando entendemos estos incentivos de las grandes empresas y de cómo toman prácticamente las decisiones, entendemos que el tipo de como sumisión que se está haciendo con respecto a los artistas y el daño que están teniendo que sufrir estos artistas es mucho más grande en el lado de oposición, en el momento que tienen que ceder su identidad artística, ¿no? Entonces les quiero decir cuáles son los 3 puntos que tiene el rango 86-88, que los argumentos son altamente convincentes, que requieren respuestas increíblemente sofisticadas y que los fallos lógicos son menores. Yo honestamente creo que todos esos puntos son más que tocados en el discurso de Amadeo y entonces por eso sé que ni siquiera tenía que salir, ya habíamos ganado la ronda. Muchas gracias por ese discurso. Ya vamos a látigo de oposición para cerrar el debate. ¿Se me escucha bien? Sí. Perdón, que me pongo la grabadora. Muy bonita sala. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. En este debate hay dos choques. ¿Cómo están mejor los artistas? ¿Cómo hay mejor diversificación o calidad musical? Vamos a entrar en los dos y explicar por qué la extensión de Udal gana en ellas. Primero, respecto a cómo están mejor los artistas. Hay un problema en todo el debate porque se presupone que la capacidad de
poder de negociación que tienen los artistas es significativamente comparativa, pero esto no es así. Alta de gobierno tiene el problema de no entender que existen muchos artistas, lo que implica también existe muchísima competencia entre ellos. Y aunque hagas más que existan más empresas para que exista competencia entre las empresas y no existen prácticas monopolísticas, el problema es que ya de por sí existen muchísimas personas que quieren entrar en la música y quieren aspirar a ser artistas. La implicación de esto es que seguramente el poder de negociación que tengan para exigir mejores sueldos y mejores tratos es simétrico, porque ya de todas formas existe una competencia que acaba siendo desventajosa para los artistas. ¿Cuál es la diferencia que podemos hacer entonces? La capacidad de fiscalización y que los contratos que se cumplan que se apliquen regulaciones estatales que compensen este tipo de asimetrías de poder. Entonces, con las explicaciones de la fiscalización es como rompemos el veto, porque si no es comparativo la capacidad o el poder de negociación que acaban teniendo los artistas, lo más comparativo acaba siendo la capacidad de aplicar estos contratos y que al menos los contratos a los que lleguen se acaben aplicando y sean justos a través de las regulaciones estatales. Ahora, ¿por qué los artistas están mejores de nuestro mundo y cómo hacemos este flip de este punto? Abdali te planteaba como que es más fácil sindicarse, es más fácil conocer las regulaciones, pero vamos a extender este punto y acabar de refutar el punto y llevarnos el punto de por qué nosotros tenemos mejor en la situación de los artistas. Lo primero, porque es más fácil, es la extensión que traía Odal, que es más fácil tener la capacidad de enfrentarse a las discográficas, porque existen más personas que compiten en el mismo espacio, porque solo te enfrentas a un actor en concreto y no a muchos que están enfrentados. Esto implica que es más fácil identificar contra el que tienes que enfrentar, que es más fácil identificar las personas que te están haciendo los malos tratos y contra los que puedes ejercer poder contra ellos o contra los que tienes que enfrentar. La segunda razón es que en oposiciones al menos las regulaciones están más unificadas y no dependes de las relaciones y las lógicas informales. Muchas veces lo que pasa en las pequeñas o medianas empresas es que se rigen por lógicas muy informales de tratos personales. Esto hace que sea muy difícil enfrentarse a tu jefe o que sea muy difícil exigir como que no te paguen en negro o que te tienen que pagar el sueldo a tiempo. Sin duda, las grandes empresas se rigen por lógicas mucho más formales y afines a la regulaciones. Esto hace que sea muchísimo mejor para los artistas y los trabajadores de las discográficas, porque al menos tienen esta certeza de las regulaciones y la fiscalización. No es solo lo que decía la Alta de que existe incerteza de que se van a cumplir los malos tratos, esta explicación es mucho más profunda, porque incluso en el mejor escenario en que tengas buenos tratos, el problema es que nunca existe la certeza de si se... Como en pequeñas y medianas empresas, nunca existe la certeza de que incluso si existen buenos tratos, si estos se van a cumplir o si se van a seguir o si van a seguir a futuro. Sin duda, si se rigen por lógicas formales y de las grandes empresas y regulaciones bien hechas, pues esta certeza se aplica de una forma mucho más profunda. Y lo tercero, porque en las grandes empresas las irregularidades son más difíciles de escalar y llevarlas a cabo porque son muchísimo más visibles. Es decir, que una gran empresa cometa un fraude, o que no pague bien a sus trabajadores o que incumpla regulaciones laborales concretas es mucho más difícil, porque entonces sería mucho más fácil detectarlas en auditoría, porque al ser grandes empresas se las pasa más a menudo. Sin duda es más difícil detectar este tipo de irregularidades y vulneraciones hacia los trabajadores cuando son muchísimas empresas fragmentadas a las que es más difícil hacerles auditorías a cada una de ellas todo el rato, o es más difícil detectar una pequeña irregularidad que sucede en una empresa aislada. Si son más grandes, es más difícil que las irregularidades escalen de forma significativa y que las vulneraciones a los trabajadores se hagan a gran escala. Punto a la Alta. En segundos. Fuera de que el primer clash de accesibilidad ya lo hemos ganado con suficiencia desde Cámara Alta de Gobierno, note que los otros 3 equipos, solo Baja de Oposición es el único equipo que hace engage con el clash respecto al punto laboral y la explotación de los trabajadores, por lo cual creemos que es súper importante en la ronda. Vale, vamos al punto de la diversificación. Creo que aquí existen 2 bloques de respuestas. Lo primero, sobre los mecanismos de la competencia y que son monopolios. Existen 3 respuestas. Lo primero, sobre la planificación. Creo que planifiquen la música que vayan a hacer no tiene significativamente ningún impacto en qué tipo de música vayan a hacer y que sea más diversa. Los mecanismos que traemos explican por qué de hecho va a ser más diversa, entonces no es necesariamente malo que se planifique y se haga de este modo. Lo segundo, creo que siga habiendo competencia entre los artistas, lo que hace que esto no acabe siendo comparativo del todo. Es decir, ya existen muchos artistas que están compitiendo entre sí y es increíblemente difícil llegar ahí. Entonces este punto no acaba siendo comparativo del todo. Lo tercero, porque nunca justifican porque el hecho de que exista más competencia implica que se contraten artistas más diversos,
Simplemente probarían porque como los artistas, que ya de por sí las empresas tendrían incentivos de contratar, tendrían un poquito más de poder de negociación para que las empresas les contrataran. Pero esto no modifica necesariamente los incentivos de las empresas a qué artistas en concreto contratar. Solo modificaría la capacidad de los artistas de mostrarse frente a las empresas, pero no la disponibilidad de las empresas a contratar un artista X. Pero el segundo bloque de respuestas. ¿Por qué creo que se da al revés si nosotros conseguimos más diversidad trayendo nuevas diferenciaciones, nuevas explicaciones de la alta, que no trae la alta? Lo primero, porque no se da esta selección darwiniana, y esto voltea el punto que traía baja de gobierno. Precisamente por el hecho de que empresas fracasen por hacer un estilo de música X, manda un mensaje a todas las pequeñas empresas de que si haces esto vas a fracasar, si haces esto vas a arruinarte, es mejor no arriesgarte. Es precisamente si existe este tipo de selección darwiniana de empresas salvaje, es cuando se maximiza la percepción del riesgo. Lo tercero, porque las empresas no es que no solo no tengan el dinero para hacer cosas, sino que no piensan de esta forma. Las pequeñas empresas no tienen ni el conocimiento ni la especialización de conocer muchos estilos de música, tener sensibilidad a ellos o saber de mercados. Entonces, no es directamente que no tengan la capacidad, sino que de base no tienen los incentivos para poder arriesgarse porque no piensan así. Ponderaciones con la alta. Lo primero, creo que afectamos a muchos más casos, porque no te explicamos solo por cómo las artistas grandes y visibles tienen poder de negociación dentro de las empresas, sino afectamos a todas las trabajadores, no solo artistas pequeños, sino trabajadores cualquiera de una discográfica, porque tienen como más capacidad de que sus contratos se cumplan porque tienen más fiscalización. Lo segundo, es precedente que se cumplan los contratos para recibir las buenas condiciones. Incluso si Alta prueba que existen mejores condiciones en oposición, nosotros explicamos cómo esto se va a llevar a la materialidad y es posible que se hagan. Y lo tercero, porque rompemos el deadlock. La grado de... vale, gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ronda cerrada, no feed.